Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bendigo a cada familia, a cada persona que nos está viendo en este momento, que está viendo esta transmisión. Bendigo la familia del Ministerio Internacional Resplandor de su Gloria y cada persona que nos está viendo, que aunque no hace parte, aunque no es o no hace parte de este ministerio, está allí con nosotros, está recibiendo la palabra de vida. Quiero agradecer a Dios porque nos está regalando este momento, porque nos ha dado un nuevo día de vida. La palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y quiero bendecir a cada persona, quiero darle la gloria a Dios por su vida, por su familia, por su casa, porque sé que Dios tiene cosas grandes para esta mañana. Hemos venido atravesando por situaciones complicadas, por situaciones difíciles en diferentes partes del mundo, pero creemos que Dios va a hacer cosas grandes en esta mañana, que en medio de la desesperanza Dios nos da esperanza, que en medio de la dificultad hay una palabra para nosotros, que en medio de la prueba siempre Dios está ahí para ayudarnos, para sostenernos con su mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios porque podemos buscarlo. La palabra del Señor también dice en Isaías que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo, ese es el tiempo de buscarlo, ese es el tiempo de adorarlo, ese es el tiempo de bendecirlo. Ese es el tiempo de declarar que solamente Dios tiene el control de toda situación. Bien, hemos venido tratando un tema maravilloso cada domingo. Es algo que Dios plantó el corazón de mi esposa, en mi corazón, que estuviéramos hablando acerca de hombres y mujeres de altar. ¿Qué es altar? Altar es intimidad, altar es adoración, altar es tener ese tiempo que le sacamos al Señor. Dios está buscando hombres de altar, sacerdotes que lo den todo allí en el altar como lo hizo Abraham. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran intimar con Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Antes de ir a la palabra de Dios, voy a pedir que inclines tu rostro allí, que cierres tus ojos para que podamos estar juntos en este tiempo, conectados en el Espíritu en este tiempo. Y si hay hambre en tu corazón, siempre va a haber una palabra. Si hay sed en tu corazón, siempre va a haber una palabra. Pero donde no hay hambre, donde no hay sed de Dios, no puede suceder nada. Pero yo sé que en esta mañana tú tienes hambre, tú tienes sed de la palabra. Así que quiero pedirte que nos unamos en oración en esta mañana, que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos y hablemos con el Padre. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana por la palabra que será impartida en cada vida. Te doy gracias por la palabra que correrá como ríos de agua viva, Señor, en cada corazón, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, que están escuchando también esta transmisión, Señor. Creo, Dios, que vas a hacer cosas maravillosas. Creo, Dios, que vas a hacer cosas tremendas en cada vida, en cada corazón, Señor. Gracias por las personas que ya se han conectado, Señor. Gracias por las personas que se están conectando en este tiempo, Señor, y que están pidiéndote, Señor, que les des una palabra, que dependen de un consejo divino, Señor, pues ellos no están esperando una palabra de hombre, ellos están esperando una palabra tuya, Señor amado. Así que yo te pido, Señor Padre Santo, que nos des esa palabra en esta mañana. Quiero aprovechar unidos, Señor, con mis hermanos para orar, Señor, por nuestra patria, por Colombia,
Colombia, Señor, por nuestro presidente, para que le des la sabiduría que él necesita, Señor. Padre, juntamente con todo su gabinete, Señor, dale la sabiduría que ellos necesitan y la inteligencia, Señor, y las estrategias, Señor, en estos momentos tan difíciles. Pero también oro por los gobernantes de las diferentes naciones, Señor, para que les dé la sabiduría necesaria. Tu palabra dice, Señor, allí en Timoteo, que oremos por los que están en eminencia, Señor, por los que están en autoridad, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, en toda piedad. Padre, oramos por los diferentes presidentes, oramos por el presidente de Israel, Señor, bendecimos tu nación, Señor, bendecimos la nación de Israel en el nombre de Jesús, y oramos por todos los presidentes de los diferentes países, Señor, para que venga de tu presencia, Señor, la sabiduría, y para que venga, Señor, para los diferentes países, Señor, tiempo de refrigerio. Señor, oramos por aquellas personas que están enfermas, Señor, por aquellas personas que están contagiadas, Señor, Padre, de este virus, Señor, de esta pandemia, Señor, terrible, Señor. Oramos por sus casas, por sus vidas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú obres un milagro en cada vida, en cada cuerpo y en cada familia, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, sea una palabra clara, sea una palabra contundente, sea una palabra llena de tu poder, Señor. Espíritu Santo, aquello que tú preparaste, que tú diseñaste para este momento, Señor, haznos conocer, Señor, lo que tú preparaste. Espíritu Santo, trae esa palabra, ese diseño divino para esta mañana, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Les decía que venimos hablando acerca de hombres y mujeres de altar. Hemos venido hablando ya por espacio casi de un mes, hablando de hombres y mujeres que buscan a Dios, que intiman con Dios. Si queremos una respuesta para este tiempo, necesitamos buscarlo, necesitamos intimar con Dios, necesitamos entrar a la presencia de Dios. Hemos venido hablando acerca de un hombre llamado Abraham, un hombre que aun cuando fue su momento más difícil, era un hombre de altar, era un hombre que buscaba a Dios, pero aún en su momento más difícil, cuando el Señor le pide a su hijo, este hombre no se lo escatimó. Este hombre llevó a su hijo al altar y lo presentó delante de Dios. Si el ángel no interviene, él seguramente coge el cuchillo y lo atraviesa a su hijo y lo degolla. Dice la palabra que estaba a punto de degollarlo. Pero gracias a que el ángel intervino, Abraham no lo hizo. Debemos ser personas dispuestas a darlo todo en el altar. Dios para este tiempo está buscando gente que se levante y que clame y que interceda, gente que sea gente de intimidad. Así que ahí encontramos, como le decía, a Abraham. También estuvimos hablando de Moisés. Qué hombre de altar, qué hombre de intimidad, qué hombre de búsqueda, un hombre tremendo de intimidad, donde la palabra del Señor dice que este hombre hablaba cara a cara con el Señor, donde la palabra del Señor dice que este hombre intimaba con Dios como habla cualquiera con su compañero. Era un hombre de tanta, pero de tanta intimidad que Dios le reveló los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Le reveló Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo reveló a él. Era un hombre de mucha intimidad. Le reveló, era tanta la intimidad de este hombre que le reveló paso a paso cómo debía ser el tabernáculo, de qué colores, de qué dimensiones, de qué medidas tenía que hacer el tabernáculo. Y eso pasó solamente en intimidad. Eso pasó porque era un hombre de búsqueda. Y estamos hablando de un hombre del Antiguo Testamento que no tenía el Espíritu Santo dentro de él y era un hombre de bastante intimidad. Y Dios le reveló todo esto. ¿Qué tal si nosotros le buscamos?
Hablábamos que Dios no tiene secretos para aquellas personas que lo buscan, para aquellas personas que intiman con Él. Dios no tiene secretos, así como le revelaba los secretos a Juan, ese hombre, ese jovencito que se le recostaba en el pecho del Señor Jesús, y en la última noche Él dice que uno de ellos le va a traicionar. Entonces, Pedro, que sabía que Juan era un hombre más cercano, un joven de mucha cercanía para Jesús, le pregunta ahí como casi en clave: dile quién es el que te va a entregar, pregúntale quién es el que te va a entregar. Entonces Juan le dice, de pronto con ternura, levanta la cabeza y le dice: Señor, dime quién es el que te va a entregar. Y Jesús dice que meta su pan ahí en la misma vasija, ese es el que me va a entregar. El que meta un pedazo de pan en la vasija es el que me va a entregar. Y le reveló quién era la persona que lo iba a entregar. Pero no solamente eso, le reveló el Apocalipsis, le reveló el Evangelio de Juan, le reveló primera, segunda y tercera de Juan. Cuando nosotros somos gente de intimidad, el Señor no nos esconde los secretos. Seamos gente de intimidad, seamos gente de altar. Cuando somos hombres, cuando somos mujeres de altar, entonces Dios va a revelar sus secretos. Cuando somos gente que le buscamos, Él no esconde sus secretos de nosotros. Entonces hablábamos de Moisés, un hombre de intimidad, un hombre que pasaba tiempo con Dios. Entonces Dios le revelaba tantos detalles, le reveló cómo iba a ser el arca del pacto, le reveló qué llevaría adentro, le reveló cada parte del tabernáculo, le reveló las leyes para el pueblo judío. Es cuando somos gente así de intimidad, Dios no nos va a esconder nada. Pero estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos compartiendo acerca de un hombre llamado David, un hombre que también fue un hombre de altar, y estuvimos viendo ahí en el libro de Amós, allí en el capítulo 9, en el verso 11, cómo el Señor dice que que Él va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y cómo era ese tabernáculo? Aprendimos que no era igual al tabernáculo de Moisés, que contenía o que estaba dividido en 3 partes. No era igual que el tabernáculo de Moisés, que tenía mucho esplendor, que tenía mucho oro, que tenía muchas cosas especiales, específicas. Realmente era una tienda completamente sencilla, era una tienda pequeña, era una tienda muy sencilla, no tenía nada dentro. Y aprendimos que lo que tenía dentro de este tabernáculo era adoración. Cuando David es llamado a ser el rey de Israel, él fue el segundo rey de Israel, cuando él fue ungido, llamado para ser rey de Israel, dice las escrituras que él se propuso en su corazón que no haría nada sin traer primero el arca. Entonces lo primero que hizo fue eso, traer el arca de Dios a la casa de David, a la ciudad de David, dice la palabra del Señor. Y entonces él determinó: no haré nada sin que antes traiga el arca. El arca había estado por 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y durante esos 20 años no sucedió nada. Entonces David dijo: voy a traer el arca de Dios. Y en el primer intento que él hizo de traer el arca de Dios, algo terrible pasó, porque él la trajo de una manera inapropiada. Dios había dicho que debía venir el arca sobre los hombros de los sacerdotes, pero entonces David no lo trajo de esa manera. Le pareció muy bueno y gran cosa traer el arca sobre un carro nuevo, un carro que le mandó a hacer, un carro que le preparó, y la trajo sobre un carro nuevo. Segundo, no solamente se cometió ese error, sino que mientras iba andando, dice que los bueyes tropezaron y el arca intentó caerse. Entonces un hombre llamado
Usa extendió la mano para coger el arca, para que no se cayera, y dice la palabra que inmediatamente cayó muerto Usa. Aprendimos la semana pasada que Dios había dicho que no era la manera de llevar el arca, sino que era sobre los hombros de los sacerdotes, y que no se podía mirar y mucho menos tocar el arca, mucho menos poner la mano sobre el arca. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que se debía cubrir antes de sacar el arca, se debía cubrir con una tela especial. Nadie podía mirar adentro, y eran unos sacerdotes que estaban destinados para esto. Nadie más podía hacerlo. Aparte de eso, el arca tenía a los lados unos aros, y a través de esos aros se atravesaba una vara y se tomaba por las varas, no por el arca, sino por las varas. Se levantaba el arca y se ponían las varas en los hombros de los sacerdotes. Así que se cometieron muchos errores en el primer intento, pero había un deseo en el corazón, en la vida de David, de traer el arca de Dios. Debe haber en nosotros también ese deseo de traer la presencia, de traer el arca de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro entorno. Necesitamos traer el arca de Dios. David lo hizo. David tuvo en su corazón traer el arca. Y como tuvo en su corazón traer el arca, lo pudo hacer y llegó a ser uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Fue el rey más recordado. Y bien, él trae el arca. ¿A dónde la trae? A esa pequeña tienda sencilla, sin lujo, sin nada. Trae el arca a esa tienda, pero dice la palabra que la trajo entre voces de júbilo, entre instrumentos, al son de instrumentos, al son de alabanza, trajo el arca de Dios. Necesitamos volver a la esencia, necesitamos volver una vez más a la senda antigua. Aprendimos que la senda antigua no es religiosidad, no es legalismos, eso no es la senda antigua. La senda antigua es volver una vez más al altar, volver una vez más a traer la presencia de Dios con alabanza, con adoración. Este hombre fue tan tremendo, David, un hombre de intimidad impresionante, que David trajo el arca y destinó 24 grupos de alabanza. Él tenía un grupo de alabanza extenso, grande, y y dividió ese grupo extenso en 24 grupos para que adoraran, para que loaran a Dios 24 horas al día. Pero quizás te preguntas, ¿qué es loar? Loar es alabar, adorar, exaltar al Rey. Y entonces él dijo, van a adorar, van a loar a Dios 24 horas al día. Cada grupo debía adorar una hora. ¿Qué pasaría si en nuestra nación se determinara que se adorara a Dios una hora al día por 24 horas, o sea, todo un día? Algo maravilloso sucedería. En este momento hay mucha queja, en este momento hay mucho dolor, y por el dolor hay mucha queja, pero necesitamos adorar, necesitamos exaltar a Dios en medio de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que sed agradecidos, que ser gente de adoración, que debemos ser gente de alabanza. Así que necesitamos traer esa presencia de Dios. Bien, después de haber hecho este resumen, porque lo que hicimos fue condensar, hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando acerca de hombres y mujeres de altar, quiero llevarte a las Escrituras en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Te voy a dar un momento para que lo encuentres, para que lo busques. Éxodo capítulo 12. Verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Quiero repetir esto. El animal será sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Estoy en Éxodo capítulo 12, voy en el verso 8. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora quiero que leamos en el verso 21, capítulo 12 de Éxodo, verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes de la sangre, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros saldrá de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis pues por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios añada bendición a este tiempo, a esta palabra. Les decía, venimos hablando acerca de hombres y mujeres de altar. Hablamos acerca ya de Abraham, de Moisés, de David. Pero en esta ocasión quiero hablar de ti. ¿Cómo así de ti? ¿A dónde aparezco? Dirás tú. Quiero hablar acerca de familias de altar. Familias de altar, casas de altar. La Escritura habla en Éxodo que Dios llamó a Moisés allí a través de la zarza, le dijo: ve y sacas a mi pueblo de la tierra de Egipto, a la tierra que les mostraré, a la tierra que fluye leche y miel, dice las Escrituras. Y ciertamente dice la palabra que Moisés llegó, hizo todas las señales que el Señor le entregó,
Dice la Biblia que Dios trajo 10 plagas para Egipto, derramó 10 plagas, pero todo el pueblo de Israel estuvo protegido, todo el pueblo de Israel estuvo guardado. Durante este tiempo, Dios protegió de una manera muy especial a todo el pueblo de Israel para que esas plagas no le hicieran daño a ninguno. Y dice la palabra que en la 10ª plaga el Señor le habla a Moisés y le dice: después de esta plaga, Faraón los dejará ir. Haré que muera cada primogénito de las casas de los egipcios. Morirá el primogénito del hombre, como morirá también el primogénito de las bestias, del ganado también morirá el primogénito. No habrá casa donde no haya muerte. Pero luego le dice, Señor, le da una instrucción clara a Moisés y le dice: dígale al pueblo de Israel que se reúnan en sus casas. Partamos de allí. El Señor le dice a Moisés: dígale a cada israelita, a cada judío, que se reúnan en su casa, que se guarden en su casa, que cierren una puerta y estén allí todos. Toda la familia se reunirá en su propia casa. Y luego le dio la instrucción el Señor y le dijo: ustedes van a preparar, por familia van a preparar un cordero, cada uno conforme al comer de cada uno. Bien, hay cada familia, hay familias de familias, hay familias que comen más, hay familias que comen menos. Yo no sé cómo sea su familia. Bueno, no sé si hablar de la mía. En la mía hay unos que comemos más, hay otros que comemos menos, pero no hay ninguno que coma poquito. La verdad, todos comemos bien. Entonces, no sé cómo sea su familia. De pronto sea una familia que come bastante. Aquí dice la palabra del Señor que matarían un cordero por familia. Allí en el verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, un cordero por familia. Por eso te estaba diciendo que quiero hablar acerca de familias de altar. Familia de altar. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esta mañana quiero hablar de familias. Esta mañana quiero hablar de familias de altar. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que por familia tomarían un cordero. Y lo tomarían el día 10. Y en el verso 4 dice: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino más inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, según la cuenta sobre el cordero. Desde ese tiempo ya había adopción, porque dice la palabra del Señor que si el cordero fuera grande, entonces también llamen a su vecino más inmediato, de pronto a alguien que está solito, y lo adoptan y lo metían en su familia en ese momento y comían el cordero juntamente con él, con esa persona. En el verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ya vamos a hablar un poco más en detalle acerca de esto. Y en el verso 16, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces estábamos hablando que Dios había dado una orden a Moisés, y Moisés la transmitió a las diferentes familias de Israel y les dijo: ustedes se van a reunir en cada casa y se van a meter dentro de su casa y no van a salir. Esto se me hace parecido a algo donde la palabra del Señor aquí nos está diciendo que se meterían en su casa. Miren el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mire que desde ese tiempo Dios tenía las cuarentenas. Dios ya hablaba acerca de esto. Esto no es nuevo.
Ay, es que me toca quedarme en la casa. Ay, qué aburrimiento, con esas ganas de salir al parque, con esas ganas de salir a hablar con mis amigos, con esas ganas de ir a alguna parte. Incluso hay personas que no les gusta salir, pero ahora sí quieren salir. O sea, mire cómo es el ser humano. O sea, en el momento en que podían salir, vaya por un mandado. No, pero siempre yo. Siempre me toca a mí. ¿Por qué no manda fulano? ¿Por qué no manda sutano? ¿Por qué me manda a mí? Pero cuando se está dando una orden de cuarentena, no deben salir de su casa, ahora sí queremos salir. Hace poco hablaba con una persona y me decía que se estaban peleando la sacada de la basura, porque estaban diciendo, ay, yo soy el que voy a ir, pero antes de pronto les decían, ¿quién va a sacar la basura? No, yo no voy a ir, que vaya fulano, que vaya sutano, pero ahora por solamente salir ahí a colocar la basura en el chub o en el poste, se estaban peleando la sacada de la basura para poder salir. Mire cómo es el ser humano de contradictor, ¿sí? Si pudieran salir, no saldrían. Pero como ahora hay un decreto de no salir, no solamente en Colombia, sino en muchas partes, en Chile, en España, en Italia, en tantas partes, hay esta orden de cuarentena. Entonces, ahora queremos salir. Pero mire que esto no es nuevo, dice la palabra, y ninguno de vosotros, ahí en el verso 22 a lo último, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ya había una orden de cuarentena, pero ya estaremos mirando mucho más en detalle acerca de qué está hablando. Entonces, Dios le había dicho a su pueblo, se encerrarán en su casa por familias. Yo doy gracias a Dios porque Dios plantó en nuestro corazón tener tiempos de altar en familia. Así que todos los días a las 4 de la tarde nos estamos reuniendo las familias en cada casa, en cada hogar, y tenemos un tiempo con Dios y tenemos un tiempo con la palabra de vida. Entonces, siguiendo con lo que estábamos mirando, dice en el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Aquí quiero comenzar hablando acerca de ese cordero. Dice que ese cordero sería, verso 5, sin defecto, ¿ya? Este cordero simboliza a Cristo, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el cordero no podía tener defecto. No era que le faltara un ojo, no era que una patica la tenía partida o que estaba muy raquítico, muy flaco. No, tenía que ser sin defecto ese cordero. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció por nosotros sin defecto. Dice la palabra que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Fue tentado en todas las tentaciones que pueda tener el ser humano. Si tú estás siendo tentado, corre a Cristo, corre al Señor, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. La diferencia de Él fue que no pecó. Él se guardó. Dice la palabra, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Y dice la palabra, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En otras palabras, lo tomaréis del rebaño. El Señor fue tomado del rebaño de Israel, de medio de todo el pueblo. El Señor fue tomado, escogido desde antes de la fundación del mundo para que muriera por nosotros. Y dice la escritura, y lo guardaréis hasta el día 14. Eso tiene un profundo significado. Dice que el Señor dice, bueno, escogeréis el cordero de medio de todos los corderos o de las cabras, tomaréis el cordero, lo tomaréis y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, debía ser guardado 4 años este cordero. Entonces escucha atentamente lo que te quiero transmitir. Jesús se guardó. Primero se guardó desde el cielo, pero se guardó aquí en la tierra. Hasta la edad de 33 años se guardó en santidad, en pureza, en rectitud. No hizo lo malo, hizo siempre lo que al Padre le agradaba. Tanto así que Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me llamó. Entonces Él se guardó sin defecto, y así debía ser guardado este cordero hasta el día 14 del mes.
Y luego dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto mismo pasó con el Señor Jesús. El Señor fue lacerado, fue maltratado, fue tomado desde el día anterior, porque la palabra del Señor dice que lo tomaron preso una noche y lo llevaron, dice la palabra, esa noche lo azotaron, esa noche lo golpearon y al otro día lo sentenciaron, dice la palabra, entre las 2 tardes, y en las horas de la tarde, dice la palabra, que su vida fue entregada en la cruz del Calvario. Jesús dijo claramente, a mí nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que entre las 2 tardes, Él fue herido, Él fue maltratado, y entre las 2 tardes o entre los 2 días, Él, dice la Escritura, que Él fue allí clavado en la cruz. En el primer día lo toman preso y al otro día lo crucifican o lo cuelgan en la cruz para que muriera por nuestros pecados. Así que la palabra del Señor dice y que sería inmolado por toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Estoy en el verso 6. En el verso 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, dice, y tomarán la sangre. Cuando el Señor estaba en la cruz, derramó toda su sangre por nosotros. Ya en este momento el Señor está sentado a la diestra del Padre, orando por nosotros, pero la palabra del Señor dice que Él es espíritu y también en su cuerpo es hueso y carne, dice la palabra del Señor, pero en Él en este momento no hay sangre, porque Él la derramó por nosotros, para que nosotros tuviéramos esperanza, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y continúo con lo que estábamos hablando y dice, y tomarán de la sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre del cordero que habrían de inmolar. Tomarían de la sangre, dice el Señor a Moisés, para que le dijera al pueblo de Israel, a la familia de Israel, y tomaréis de esa sangre y la untaréis en los postes, en los 2 postes de las puertas y en el dintel de las puertas. Mojaréis con sangre las puertas donde ustedes habrán de comer el cordero. Verso 8, y aquella noche comerán la carne asada a fuego. Tengo que hablar de todos estos detalles para que podamos comprender qué es lo que el Señor nos quiere transmitir, qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Entonces, dice el Señor en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, ¿cómo debían comer la carne del cordero? La debían comer asada. Resulta que el Señor Jesús, estando allí en la cruz, recibió toda la ira de Dios por nuestros pecados. Había dentro del tabernáculo, voy a hacer un paréntesis para que podamos entender un poquito más. Dentro del tabernáculo había un lugar que se le llamaban los atrios, y en los atrios había un altar que se le llamaba el altar del sacrificio, y en el altar del sacrificio se ofrecía el cordero o la vaca y se ofrecía al fuego. Había algo que se llamaba holocausto. En el holocausto, que era que se ofrecía el animal todito, todo, no se quitaba una parte y se dejaba a un lado, sino todo el animal se ofrecía y se ofrecía al fuego y se quemaba hasta incinerarse. Resulta que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, era como estar en ese altar, pero un poco más terrible. Estaba en ese altar y estaba sufriendo, estaba lacerado, chorreando sangre por todas partes, pero no solamente eso, estaba llevando todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Pero no solamente eso, sino aparte de eso, dice la palabra del Señor, que hubo un momento en que el Padre le dio la espalda, que es cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios está derramando
toda su ira sobre su Hijo por el pecado de la humanidad. Él está derramando su ira por el homicida, por el patricida, por la persona que es mentirosa, por la persona que es criticona, por todo tipo de pecado. Está derramando su ira por el homosexual, por la persona que está en el lesbianismo, etcétera, etcétera, por aquella persona que tiene pecados de pensamiento, por todo tipo de pecado. Allí el Señor está derramando toda su ira sobre su Hijo. Por eso el Padre le da la espalda, porque Él no puede mirarlo a Jesús llevando todo el pecado de la humanidad. Entonces aquí la palabra dice en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada. No podría ser cocinada, no podía ser sudada con papita, nada de eso. Tenía que ser asada al fuego, así como el Señor sufrió el fuego de la ira de Dios sobre sí para que llevara todos nuestros pecados. Por nuestros pecados allí en la cruz, así este cordero debía ser quemado al fuego. Este cordero debía ser, asado al fuego. Y luego dice, y panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura cumple una función de inflar el pan. Estaba hablando que debían comer, está hablando de algo simbólico, y es que nosotros deberíamos comer, o bueno, ellos deberían comer la Pascua con sinceridad, con un corazón sincero, sin nada de apariencia. Pero no solamente eso, está hablando de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estoy entregando varios elementos para luego unirlos y poder entender acerca de familias de altar. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Era lo que estábamos hablando. Y luego dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Señor se entregó a todo por nosotros, no una parte de Él que Él dijera, no, esto no, Él se entregó todo. Entonces por eso dice que el cordero debía ser comido completo, con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Ninguna cosa. Esto está hablando de lo que pasó allí en ese momento de la crucifixión. Había una costumbre entre los romanos, y era que si a alguien lo colgaban en la cruz, y más que todo por lo que era día de reposo, no debería dejarse hasta el otro día. Resulta que cuando llegó el momento, ya llegando las 6 de la tarde, entonces los soldados o el soldado romano comienza a pasar a cada uno. Habían 3 que habían sido colgados, uno a la derecha, otro a la izquierda, y Jesús estaba en la mitad. Y el soldado comenzó a mirar si ya había muerto. Si no habían muerto, ellos hacían algo. Entonces partían sus pies, le pegaban con un mazo en sus piernas para que se quebraran, para que se descolgaran, y al ser descolgados entonces perdían el aire, perdían el oxígeno y morían con más rapidez. Cuando llegaron donde estaba el Señor Jesús, Él ya había muerto, ¿ya? Él ya había muerto, porque Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para entregarla, y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, algo también tenía que pasar dentro de la cultura judía. Nada se hacía en el día de reposo, nada se hacía. Entonces tenían que bajar a los que estaban en la cruz, tenían que bajarlos antes de que comenzara el día de reposo, ¿sí? Y se debía sepultar antes de que llegara el día de reposo. Entonces dice la Escritura allí en el verso 10, que ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. No se podía dejar hasta el otro día. Así mismo pasó, bajaron al Señor Jesús después de que murió y lo sepultaron en un sepulcro prestado. Y dice la Escritura, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Bien,
¿Cómo debían de comerlo? Según lo que dice la Escritura, debían estar ceñidos, ¿ya? La palabra del Señor dice que debemos estar ceñidos con la palabra de Dios. Luego dice, y el calzado puesto en nuestros pies. Debemos estar listos para pregonar la palabra de Dios. Luego dice, y vuestro bordón en nuestra mano. El bordón bueno, ¿cómo se llamaría? Como si el bordón o el palo que llevaban los pastores, en ellos llevaban escritas las promesas que Dios les hacía. Entonces dice, el bordón en vuestra mano, tomando las promesas de Dios en nuestra mano. Y luego dice, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué apresuradamente? ¿Por qué debían estar ceñidos los lomos? ¿Por qué el calzado listo en sus pies? ¿Y por qué el bordón en la mano y lo comerían apresuradamente? ¿Por qué? Porque al rato tendrían que salir, porque al rato Faraón venía a decirles, váyanse de acá, no quiero que ya estén acá, váyanse rápido, porque la Escritura dice que ellos los apresuraron para que se fueran. Pero eso tiene algo que ver con nosotros, algo tremendo, un significado. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Estamos de paso, no nos podemos estar amañando, estamos aquí de paso. Entonces dice que lo deberían comer así y que esta sería la Pascua. La palabra Pascua, voy a definir lo que significa Pascua. Pascua. Pascua significa dar saltos. Eso significa la palabra Pascua. Dar saltos, más. Ahora, ¿por qué el Señor lo llamó Pascua? Porque el Señor saltaría cada casa donde viera la sangre, donde estaba la sangre del cordero que había sido sacrificado por cada familia. Eso, entonces ahí estaría la sangre en los postes y en el dintel de las puertas, y si él veía esa sangre, él saltaba a esa casa, ¿ya? Él pasaba por alto esa casa, y donde no viera la sangre, allí había un estrago, allí había un muerto. Entonces, entregando ya todos estos elementos, vamos a hablar por qué este texto habla de familia de altar. ¿Qué debían hacer ellos? Ellos debían reunirse en sus casas, con sus familias, y no podían salir de su casa, según el verso 22, hasta la mañana siguiente. Y dice que ellos prepararían con anticipación, debían preparar ese cordero durante, no sé si gastaban todo el día para preparar el cordero, y preparaban este cordero con hierbas amargas y lo debían comer con panes sin levadura. Y se reunían y ponían el cordero en la mitad, en el centro de la mesa o en el centro de la familia, y entonces el sacerdote de casa, el varón de casa, él comenzaba a partir y comenzaba a comer, y así hacía toda la familia. Entonces la familia comenzaba a poner manos sobre el cordero y comenzaba a comer. No era que una presa para ti, una presa para ti, no, que yo me pido la costilla, no, que yo me pido esta parte, me encanta la pierna, quiero la pierna, a mí me dan la pierna y me la dan con tal cosa. No era así. No era así, ellos debían ir arrancando los pedazos y comían. El sacerdote iba comiendo, la esposa iba comiendo, los hijos iban arrancando pedazos hasta comerse todo. Ahora, dice la palabra que debían comerse todo. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada de fuego. Su cabeza, sus pies y sus entrañas, todo se lo deberían comer. No podía quedar nada hasta el día siguiente. ¿Y cómo debían hacerlo? Dice que en familia, que todos debían comer los pedazos del cordero hasta no quedar nada. Recuerde que el cordero representa a Cristo. Así que ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Que la familia deben reunirse a tener un tiempo donde el centro de la familia sea Cristo, donde Jesucristo ocupe el centro de cada casa. ¿Por qué hay tantas familias en dificultad? ¿Por qué hay tantos problemas en cada casa? Porque Cristo no es el centro de la familia, porque quizás el centro de la familia es el niño menor, porque quizás
quizás el centro de la familia es el televisor, porque quizás el centro de la familia es el computador, porque quizás el centro de la familia es cualquier aparato de estos tecnológicos, porque ahora el centro está ocupándolo todo esto. Entonces por eso vemos los hijos están en un lado, los padres están en otro lado, el hijo menor está en otro lado y así sucesivamente, y Cristo no es el centro de la casa. Así que recuerda, se preparaba el cordero con todo lo que el Señor había dicho, como debían prepararlo, asado al fuego. Resulta que ese cordero ya fue preparado hace más de 2000 años. Él ya se entregó en la cruz y allí sufrió los horrores de la ira de Dios por nuestros pecados. Ya fue preparado por todas las familias de la tierra, fue preparado por todas las familias que están allí en Italia, en España, en Francia, en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo, en Colombia. Fue preparado por toda la familia de la humanidad. Y ya Él fue preparado con todas las especificaciones que el Señor había dicho para que nos pudiera salvar. Y luego dice la palabra que debían reunirse en familia y comer el cordero. Cristo debe ser el centro de la casa. ¿Por qué las cosas comienzan a fallar en las casas? ¿Por qué las cosas comienzan a fallar en las familias? ¿Por qué comienza a haber discordias? ¿Por qué comienzan a haber disputas en medio de las familias? ¿Por qué comienzan a haber divisiones en medio de la familia? Porque Cristo no es el centro. Porque quizás el centro es el hombre. Nosotros los hombres somos sacerdotes de nuestra casa, pero Jesucristo debe ser el primero en nuestro hogar. Nosotros no somos los primeros. Cristo es la cabeza. Cristo debe ser la cabeza de cada familia. ¿Ya? Cristo debe ser el centro de cada familia. Así que recuerda, ellos comían del cordero y el cordero estaba en el centro. Los panes sin levadura también estaban en el centro y ellos cogían del pan y comían con hierbas amargas. Le echaban hierbas amargas al cordero y comían. Ustedes decían, no, qué desagradable, tan rico que estaba el cordero y con hierbas amargas. No, eso debe ser horrible. Pero ¿por qué era con hierbas amargas? Porque representaba todo el sufrimiento que el Señor iba a vivir en la cruz del Calvario por nosotros. Y debía comerse todo el cordero. Todo el cordero debía comerse. Entonces recuerda, Cristo debe ser el centro de cada casa. No lo puede ocupar nada ni nadie. Si Cristo es el centro de cada familia, entonces el Señor va a traer unidad a las familias. Se ha hablado de prioridades muchas veces, que primero está Dios, luego está su pareja, luego están sus hijos y luego está su trabajo, etcétera, 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 ¿cierto? O luego está la iglesia y luego está su trabajo y luego los amigos, etcétera, ¿cierto? Se ha hablado así, pero realmente no debería ser tampoco este el orden. ¿Sabe cuál debe ser el orden? Cristo debe ser el centro. Si Cristo es el centro, todo lo demás está alrededor. Todo lo demás está alrededor. Nada ocupa el primer lugar, solamente el Señor. ¿Ocupa el Señor el primer lugar en tu casa? ¿Él es el primero? ¿O qué está ocupando el primer lugar? ¿Por qué hay familias que están en conflicto? ¿Por qué familias divididas? ¿Por qué uno escucha acerca de muchas familias que se encuentran derrotadas? ¿Por qué hogares se acaban? Porque Cristo no es el centro. Porque Cristo no ocupa el primer lugar en esa casa. Porque Cristo no está en el centro de los hijos, en el centro del matrimonio. Porque Cristo no está en el centro de la familia. Necesitamos que Cristo esté en el centro, que Él esté en el centro de la casa. ¿Ya? No otra cosa. Nada más puede ocupar el centro. El hecho que Cristo esté en el centro, Él es el objeto de nuestra adoración, es la razón de nuestra alabanza, es la razón de nuestra adoración. Ahora usted dirá, ¿el objeto? No, Él no es un objeto. Pues para aclarar eso, porque no falta la persona que dice, no es un objeto, y me coloca un comentario, no es un objeto, no es. No, la Biblia dice, Él debe ser el objeto de tu alabanza. ¿Qué significa objeto de alabanza? Que Él debe ser la razón de nuestra alabanza. Es lo que debe llevarte a ti a pensar todo el tiempo a quién adoras, a quién exaltas. Él debe ocupar tu mundo de pensamientos. Él.
Entonces te decía que el cordero debía estar en el centro y la gente la familia comenzaban a comer de ese cordero poco a poco hasta terminarlo. Allí quiero hablar acerca de altar. Ahí es en el momento que quiero hablar de altar. Comer del cordero representa comer de la esencia que es Cristo. Comer del cordero representa comer de esta palabra, darle lugar a esta palabra. Ir comiendo de esa palabra, ir alimentándonos de esa palabra, estando en oración las familias como Cristo en el centro, poniendo a Cristo en el centro. Entonces las familias ir comiendo y comiendo de esa palabra y comiendo de esa presencia. Necesitamos ver familias reunidas, ver familias que se unen alrededor de Cristo, en oración, en adoración, en alabanza. Familias que se reúnan a estudiar las Escrituras. Familias que le den un tiempo a este maravilloso libro. ¿Por qué? Porque este libro se ha convertido en parte de los libros de la biblioteca. Probablemente tengas una Biblia, ¿sí? Hasta 2, 3 Biblias, pero nunca las lees. ¿De qué sirve este libro si no se lee? Si no lo entendemos y si no se practica, de nada sirve. Será como cualquier otro libro en nuestra biblioteca. Pero muchos tienen este libro para que sea parte de su arsenal de libros que tienen en su biblioteca. No, este libro debe estar en el centro de cada familia. Este libro debe ser leído por cada familia. Este libro debe ser escudriñado por cada familia. Es más, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, que le dijera a la familia de Israel: ustedes van a hacer algo, les enseñarán a sus hijos esta palabra al acostarse, al levantarse, al ir por el camino, al ir de pronto, digamos, hacia la escuela, al venir de vuelta de la escuela, al ir al supermercado, al volver del supermercado, al ir a alguna parte. Ustedes le leerán este libro a sus hijos y también lo leerán en sus casas. Y este libro, los versículos de este libro estarán escritos en los postes de sus casas, en los postes, en los dinteles de sus casas. Necesitamos que este libro sea leído en las casas. Se ha olvidado de leer la palabra en familia. Para esto quiero hablar algo bien importante. Pueda que tú leas la palabra a solas, que seas una persona de altar, un hombre de altar, una mujer de altar, y te encierras en tu cuarto y, como dice Mateo, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Probablemente tú te encierras solito y comienzas a orar y le dices a tus hijos: por favor, nadie me interrumpa, en este momento estoy orando. Si me llaman, digan en ese momento que no le puedo atender porque estoy ocupado, porque estoy orando, porque estoy en un tiempo de intimidad con Dios. Nadie me va a interrumpir. Y coge usted su celular y lo pone en silencio o lo apaga porque usted quiere estar a solas con Dios. Bien por ti que tengas ese tiempo de intimidad. Te felicito que tengas ese tiempo de intimidad. Pero hay un tiempo para orar en familia. No solamente ese tiempo a solas. Ese tiempo a solas es importante y debes tenerlo. Pero necesitas sacar un tiempo en familia donde el cordero esté en el centro de la familia y donde los hijos también puedan comer del cordero. Tú no solamente debes comer del cordero, tus hijos también necesitan comer del cordero. Tus nietos necesitan comer del cordero. La Biblia dice en el libro de los Jueces que se levantó una generación que no conocía a Dios. Dice que murió la generación de Josué, murieron los ancianos que vivieron en el tiempo de Josué, pero se levantó luego de Josué y de esa generación se levantó una generación que no conocía a Dios. Y debido a que se levantó una generación que no conocía a Dios, entonces dice la Escritura que el pueblo se desenfrenó en su pecado. Así que usted mira el libro de los Jueces, y es continuamente y es constantemente un levantarse en santidad, porque Dios levantaba un juez. Entonces cuando había ese juez, la gente hacía lo correcto.
Cuando Dios levantaba un juez, la gente procuraba hacer lo correcto, pero moría ese juez y la gente volvía a lo mismo, a su mismo pecado. Y todo el tiempo del libro de los jueces usted ve todo el tiempo eso. Y levantó Dios un juez y la gente se volvió a Dios. El juez murió y la gente volvió a su pecado y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué esa generación no conocía a Dios? ¿Sabe por qué no conocía a Dios? Porque esa generación no fue enseñada en su casa a buscar a Dios, porque no tenían altar familiar, porque no tenían una búsqueda de Dios, porque no se tomaban tiempo para estudiar las escrituras. Se les olvidó la orden, se les olvidó el mandato que Dios les dio a través de Moisés. Esta palabra se la enseñaréis a tus hijos, estando en la casa, al levantarte, al acostarte, yendo por el camino, les hablarás esta palabra. Entonces a ellos se les olvidó el mandato y se les olvidó la función de maestros para su casa. Muchas veces los padres llevan a sus hijos a la iglesia infantil. Nosotros no le llamamos escuela dominical, le llamamos iglesia infantil. ¿Por qué? Porque los niños son iglesia. Entonces los papás les queda muy fácil. Voy a llevar a mi hijo, lo voy a llevar a la iglesia, lo voy a entregar al maestro de la iglesia infantil y que el maestro haga lo que tiene que hacer y que le enseñe. Es más, hay papás que llegan y dicen, mire, es que mi hijo se portó mal, para que hable con él. ¿Acaso usted no es el papá? O se lo llevan al pastor. Pastor, mire, aquí está mi hijo, que es que se está portando mal, que está siendo rebelde, para que usted hable por él, ore por él y de paso le saque el chuki. ¿Ya? Y estamos esperando que el pastor sea el que le saque el chuki, o el líder sea el que le saque el chuki, el líder de iglesia infantil sea el que le enseñe la palabra. No. Eso es tarea de los padres. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad en cada casa es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y enseñarles a orar. Que ellos vean en nosotros un modelo. Por eso mencioné que el sacerdote echaba mano al cordero, comenzaba a arrancar pedazos del cordero y así toda la familia lo hacía. Si nuestros hijos nos ven adorar a Dios, si nuestros hijos nos ven leer esta palabra, estudiar esta palabra, nuestros hijos lo harán. Pueda que por un espacio de tiempo quizás no lo hagan, pero llegará el momento que dirán, yo necesito de Dios. No sabemos si al pasar el tiempo ellos dirán, yo necesito del Señor. De pronto enfrentan alguna dificultad y dicen, verdad que mi papá nos enseñó cómo orar, verdad que mi mamá nos enseñó cómo orar, voy a orar a Dios. Quizás cuando ellos ya tengan sus hogares, entonces si enfrentan alguna situación, ellos van a orar, ellos buscarán la presencia del Señor, porque esto lo aprendieron en su casa, porque esto lo aprendieron en su hogar. Pero en una casa que no hay oración, en una casa donde no hay alabanza, en una casa donde no está la palabra de Dios, es una casa que dice la palabra que está cimentada sobre o está edificada sobre la arena, no sobre la roca. Una casa edificada sobre la roca es una casa que tiene tiempo con Dios. Una casa cimentada sobre la roca es una casa que tiene tiempo de intimidad con Dios. ¿Ya? Por eso, Señor, me inquietaba tanto que para este tiempo de cuarentena no íbamos a perder el tiempo. No íbamos a estar solamente viendo noticias o películas o asustados por todo lo que se está moviendo a nivel mundial, sino tendríamos tiempo de altar. Así que nosotros siempre a las 5 de la mañana estamos en pie orando, cada persona teniendo ese tiempo a solas con Dios, pero a las 4 de la tarde estamos teniendo un tiempo de altar familiar, donde toda la familia se reúne, los padres, los hijos, los abuelos, si viven en la misma casa, se reúnen y tienen un tiempo con el Señor. Así que no es tiempo para nosotros dejar de lado este privilegio de poder estar en la presencia del Señor. Tenemos que ser gente de altar, familias de altar. Yo invito a las familias que tengan un tiempo con Dios. Que no sea solamente por este tiempo de tribulación, ay Señor, guárdanos, líbranos de esta, Señor, líbranos de este momento difícil. No, sino que seamos gente de altar, que seamos familia de altar. Entonces, decía, si las familias oran unidas, van a permanecer unidas. Eso hicieron el pueblo de Israel, se reunieron alrededor del Cordero. El Cordero
representa a Cristo, representa la palabra de Dios. Dios quiere que las familias se reúnan alrededor, no del televisor, no del computador. Ahora, pastor, ¿tiene algo de malo que nos reunamos y vamos a una película? No, nada, no tiene nada de malo. Las familias tienen que tener tiempos para dispersarse, para pasar tiempos de distracción, que se puedan distraer en familia. No tienen nada de malo. De pronto hacer unas palomitas de maíz y poderlas disfrutar no tiene nada de malo, y una gaseosita y disfrutar una película no tiene nada de malo, pero estoy hablando de tiempo de altar. Así como nos unimos para otras cosas, nos podemos unir para tener tiempos de oración. Si las familias de la iglesia, de las diferentes congregaciones, tuvieran tiempos de altar, cosas extraordinarias pasarían. Dice la palabra del Señor que esa noche fue una noche también de milagros. Fue una noche de prodigios, porque dice allí en el libro de los Salmos, y no hubo en sus tiendas enfermo. ¿Qué quiere decir? Que fue la noche más extraordinaria de milagros, de prodigios y de señales. Si las familias aprenden a orar unidas, entonces el diablo tiene que huir. ¿Pero qué ha pasado? El diablo está cómodo. El diablo está en su salsa, podríamos decirlo así. El diablo está contento, está feliz, viendo a los esposos peleándose, viendo a los hijos en las drogas, viendo a los hijos en la delincuencia, viendo a los hijos en el pecado sexual. Él está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo ha podido hacer eso? Porque no hay vida de altar en familia. Entonces el diablo está contento. Bien, voy a hacer desviar al hijo de esta persona. Mientras él va a la iglesia, yo lo hago desviar. No, ahora no vayan a malinterpretar lo que acabo de decir. Entonces ya no vuelvo a la iglesia. No. No, lo que trato de decir. Lo que estoy tratando de decir es que nuestros hijos también deben conocer a Dios. Nuestros nietos deben conocer a Dios, los sobrinos deben conocer a Dios, las familias deben reunirse y deben conocer a Dios. Necesitamos darle la oportunidad a nuestros hijos que tengan contacto con el Cordero, que prueben, que saboreen lo que es estar en la presencia de Dios, que prueben lo exquisito que es la presencia de Dios, que prueben lo exquisita que es la palabra de Dios, que ellos se acerquen a este libro y puedan también participar. En el altar familiar no habla uno solo. En el altar familiar no es una sola persona la que habla, sino le damos la oportunidad a los hijos, a la esposa, a los nietos. ¿Qué piensas tú de esta escritura? Y que ellos puedan aportar y nosotros podamos aplaudir. Así no sea la interpretación más hermenéutica o haya una homilética tremenda allí. No. No hay una exposición de la palabra tremenda. Uy, qué hermenéutica, cómo expuso esa palabra. Tremendo. O una homilética donde profundizó en las escrituras. No, así no sea la mejor interpretación. Pero que que la persona pueda compartir, su hijo pueda compartir. Mira, es que yo vi Juan capítulo 3, verso 16 y me impactó. Cuéntame, hijo, ¿qué fue lo que entendiste ahí en esa palabra? Es que entendí que el Señor Jesús murió por mí. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Y no, eso yo ya me la sabía. Tan fácil, Juan 3:16 lo interpreta hasta un niño chiquito. ¿Cómo hasta ahora ustedes descubrieron? No, en familia compartimos, en familia escudriñamos la palabra, en familia oramos. Dice las escrituras que ellos se reunieron a comer del cordero. Y lo comieron y participaron del cordero arrancando pedazos. Nuestros hijos deben tener la oportunidad de ir arrancando de esas escrituras versículos de la palabra y comiendo de esa palabra. Pero también que podamos participar de la adoración, que podamos participar de la alabanza. Y bien importante que podamos reunirnos alrededor de Cristo, que Él debe ser el centro de cada familia. Reunirnos alrededor de Cristo y tener ese tiempo para orar unos por otros. Hijos, sus padres necesitan de su oración. No, es que mi papá es un hombre de oración y él no necesita nada. No. Sus padres necesitan de oración. Padres, sus hijos necesitan de su oración. Necesitan que usted los cubran con oración en esos tiempos de altar.
Y que de pronto se pueda abrir el corazón y decir, papá, estoy pasando por una tentación. Yo sé que no es fácil porque a los hijos no les queda muy fácil contar ese tipo de cosas, pero que puedan decir, ayúdame en oración, papá, ayúdame en oración, mamá, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que estoy decayendo, estoy sintiendo que ya no puedo seguir en la vida espiritual, estoy sintiendo que ya no me dan ganas de congregarme, estoy sintiendo que ya no me dan ganas de leer la palabra. Oren por mí, y que en ese tiempo de altar podamos orar. Que los papás también puedan decir, me siento cansado, me siento triste, siento que a veces lucho y lucho y lucho, como que no veo resultados. Pueden orar por mí, que podamos tener ese tiempo. ¿Por qué la Biblia aquí dice en el versículo 22, dice, y ninguno de vosotros, en la última parte, y ninguno de vosotros salga de su puerta, de sus puertas hasta, perdón, de las puertas de su casa hasta la mañana? ¿Por qué está diciendo el Señor eso? Porque de esos tiempos de altar es donde estamos a solas, Dios y nosotros, el Señor Jesucristo como centro de cada familia, y nosotros en el interior, en la intimidad de cada casa, de cada familia. La palabra dice que 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Pero si esa familia como la mía, que es una familia bíblica, donde la palabra del Señor dice, crece y multiplícate, yo cumplí la palabra, es una familia muy bíblica, somos 6, y donde los 6 nos reunimos ahora, ¿cuántas cosas no podemos lograr? 1 hace huir a 1000, ¿qué no harían 6? Y que esas familias, usted de pronto dice, pastor, usted está quedado, yo tengo 10. Somos 10 en la casa. Bueno, esa familia de 10 va a hacer grandes prodigios y grandes señales. Necesitamos volver a esa esencia, necesitamos volver a esa intimidad, necesitamos volver a levantar altar a nuestro Dios. No podemos dejar esos tiempos. Tenga tiempos a solas con Dios, pero tenga tiempo con su familia. Reúna a su familia, el sacerdote de casa, el hombre y la mujer de casa, de intimidad, de altar. Debe ser gente que reúne a su familia. Y bueno, vamos a orar un momento, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a sacarle tiempo al Señor. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su intervención. Y quiero aprovechar este momento también para hablar allí en el verso 21 en adelante, Éxodo capítulo 12, verso 21 en adelante. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Él murió por toda la familia de la tierra. Y sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo. Y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando aprendemos a tener vida de altar, cuando aprendemos a tener vidas de altar en familia, entonces hay una protección divina, hay una cobertura especial. Recuerde que este pasaje está hablando de lo que iba a venir sobre toda la tierra de Egipto, que el Señor traería su juicio sobre los primogénitos de todos los egipcios. Pero todos, el Señor dejó una especificación y dijo que debería untarse con sangre los postes y el dintel de las puertas. Y que donde el ángel de la muerte pasaba y miraba la sangre, allí no tocaba esa familia. Pero si no veía sangre, entonces el ángel de la muerte podía pasar y hacer un estrago en esa casa. Y podía haber dolor y podía haber sufrimiento. Ese tiempo de altar es un tiempo de protección. Nuestros hijos, nuestra familia necesita, nuestra esposa debe conocer de Cristo. Si eres sola, si eres madre soltera, sus hijos necesitan conocer a Cristo. Si eres hombre soltero y te tocó quedarte a cargo de tus hijos necesitan conocer a Cristo. Y si tenemos esa vida de altar, eso será una protección, una muralla alrededor de nosotros. Así que el ángel de la muerte no podrá hacer nada. Ninguna peste destructora te puede dañar, ninguna enfermedad, ninguna saeta que vuele de día, ni mortandad que en el día destruya. Así que no habrá nada que te haga daño. ¿Por qué? Porque estamos fuertes en oración, porque estamos fuertes en intimidad, porque la familia está llena de Dios.
entonces no habrá nada que le pueda dañar, no habrá división que penetre ese hogar, no habrá ruina que penetre ese hogar, no habrá enfermedad que penetre ese hogar, no habrá mentira que penetre ese hogar, no habrá diablo que pueda penetrar ese hogar, no habrá infierno que pueda penetrar ese hogar. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos a ser gente de altar. Recuerde que la sangre que se untaba en los postes, en el dintel de las puertas, era una señal. Una señal. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte lo viera y pasara de largo, saltara. Recuerde que Pascua significa dar saltos. Saltara, pasara de largo esa casa. Entonces, la sangre de Cristo debe estar bañando tu familia. La sangre de Cristo fue derramada para que tu familia sea limpia, sea purificada. Y esa sangre debe estar en tu casa. ¿Y cómo esa sangre puede estar en tu casa? Cuando nosotros oramos, estudiamos la palabra y la ponemos en práctica. En tu casa debe estar Cristo. Mira cuántas cosas pueden haber en tu casa que no adoran a Dios. Mira cuántas cosas pueden estar en tu casa que realmente no glorifican a Dios. Una música que no es correcta, que no glorifica a Dios. De pronto unas imágenes con cosas desagradables que no glorifican a Dios. Saca lo que no sirve, lo que no glorifica a Dios, lo que no adora a Dios, y reúnete con tu casa y ten altar familiar. Dice la palabra del Señor que los ancianos convocaron a toda la familia de Israel y les transmitieron lo que Moisés había dicho. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les transmitió lo que Dios les había dicho para todas las familias. Y ellos hicieron, dice en el verso 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Lo hicieron tal cual. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que hagamos tal cual como el Señor nos está aconsejando en esta mañana. Que nos reunamos en familia, que oremos juntos, que le pidamos a Dios juntos. Somos seres humanos, tus hijos son seres humanos. Lo mío, yo soy pastor y mis hijos son como los suyos. Tienen errores como los suyos, tienen fragilidades como los suyos, pero necesitamos orar juntos, necesitamos pedirle a Dios juntos por nuestras familias, por nuestras casas. A veces nos queda muy fácil ir a orar por el vecino. Si mi vecino está mal, ay, pobrecito, está sufriendo, tal hogar se va a acabar, pero no ora por su hogar que se está acabando. ¿Qué es eso? Eso se llama hipocresía. ¿Ya? Oras por tu esposo, por el esposo de fulana de tal, por el esposo de fulana de tal, oras por los hijos de fulana de tal, oras por la familia de otros, pero no oras por tu propia casa. ¿Qué es eso? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú ores por tu casa, que se reúnan juntos y oren por cada familia, por su propia familia. Cristo debe estar en el centro. Cristo debe ser el centro de cada casa. Pero no quiero dejar de lado también que comían con hierbas amargas el cordero, y que comían también panes sin levadura, que no contenían levadura. Recuerde que las hierbas amargas representaban el sufrimiento que Cristo iba a tener por nosotros. Las familias deben saber que Cristo murió por nosotros y que sufrió en esa cruz para que podamos tener abundancia, para que podamos tener perdón de pecado, para que podamos tener todos los beneficios de la cruz. Pero también debía comerse con panes sin levadura, sin hipocresía. Que nuestros hijos aprendan a orar no con palabras rebuscadas de otro planeta, sino con palabras sencillas, con sinceridad puedan hablar con Dios. ¿Por qué muchas veces los hijos no oran? Porque los hijos dicen, pero es que yo no sé orar. No, hay que orar con sencillez, con palabras sencillas, no técnicas. Ay, es que Padre eterno que estás en los cielos, ven acá. No, palabras sencillas, muy sencillas, que nuestros hijos también aprendan a orar, puedan orar. Entonces, esos panes sin levadura también representaban la santidad. Debemos traer santidad a nuestras casas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debe haber santidad, pero esa santidad se logra en oración. Escucha esto: el pecado te alejará de la oración. El pecado te alejará de la oración, y la oración te alejará del pecado. ¿Sí? El pecado hará que la oración sea sacada afuera. ¿Sí? Cuando hay familias que andan en pecado, hijos que andan en pecado, entonces ya no queremos orar.
ya no queremos intimar. Pero cuando volvemos a ese tiempo de altar, cuando volvemos al tiempo de la palabra, entonces ¿sabe qué va a pasar? El pecado va a salir de nuestra casa. Necesitamos sacar el pecado de nuestras casas. Necesitamos sacar todo lo que desagrade, pero no se saca, esto no sirve, esto tampoco. No, se saca en oración. Se saca en oración y con la palabra de Dios limpia, transforma, santifica, purifica nuestras casas. Así que, iglesia, familias, yo los invito a tener un altar en su casa. Altar no era lo que levantaban nuestros padres, que cogían ahí, colocaban sus imágenes y ponían veladoras. Eso no es altar, eso es agradar a Dios. Altar es un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de adoración y un tiempo con la palabra. Voy a resumir lo que hemos hablado en este tiempo. Recuerda que ese cordero que ellos sacrificaron representaba a Cristo. Recuerda que ese cordero debía ser quemado al fuego y fue lo que Cristo hizo por nosotros, que se entregó totalmente por nosotros, murió en la cruz por nosotros, debía ser asado al fuego y representaba la ira de Dios que el Señor, el Padre, derramó sobre su Hijo por nuestros pecados y por los pecados de la familia de la tierra. Y también dice la palabra que debía ser comido todo. Pero algo más, dice que ese cordero debía ser sin defecto. Jesús se guardó por toda la familia de la tierra. Que ese cordero debía ser guardado 4 días. Jesús se guardó durante 33 años en santidad. Y aunque vivió en un mundo pecador, un mundo lleno de inmundicia, de pecado, Él se guardó en santidad para poder representarnos delante del Padre. Murió allí en la cruz y entregó su vida por nosotros. Y recuerda que debía ser comido en familia y que todos debían ir arrancando los pedazos e ir comiendo. Debemos darle la oportunidad a nuestros hijos, a nuestra familia que conozca de Cristo. Démosle la oportunidad que saboree lo que es el Evangelio. No se muestre como una persona amargada. No se muestre como, a veces lo digo, como un mico chupando limón. Es que yo soy cristiano y aquí las cosas son serias. No, Señor. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio es la oportunidad de ser salvos. El Evangelio es alegría. Alegría. Me encantaba escuchar acerca de una de las hermanas de nuestra iglesia. Escuchaba a su propio hijo decir, desde que mi mamá llegó a los pies de Cristo, se le fue la amargura. Mi mamá era amargada, era brava todo el tiempo, todo le molestaba y andaba enferma por todo. Y ahora que conoció a Cristo, mi mamá es alegre. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a nuestras familias que se reúnan, nos debemos reunir con nuestra familia, que Cristo sea el centro de nuestras familias y que podamos comer juntos de este maná, de este pan de vida que descendió del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo, pero Cristo y la palabra son lo mismo. Demos la oportunidad de que nuestros hijos conozcan a Cristo, que nuestros nietos, bisnietos, aunque yo todavía no soy abuelo, ¿no? Pero estoy hablando para las familias que ya, esos padres que son padres y abuelos también, porque todos conozcan a Cristo, que todos tengan la oportunidad de adorar al Rey, que podamos orar juntos, que podamos adorar juntos, que podamos orar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Quiero que escribas tus comentarios de la palabra que acabas de recibir y quiero que la compartas con otros. Quiero que otros puedan tener la oportunidad. Te invito a que otros tengan la oportunidad de escuchar esta palabra que hemos recibido en esta mañana. Familia de altar. Familia de altar. Familias de altar son familias que permanecerán unidas. Familias de altar serán familias que aprenderán a vencer juntos. Familias de altar serán familias que estarán tan fuertes que nada los va a derribar. No importa si pasa un viento fuerte, no importa el huracán que se levante, no importa la enfermedad que se levante, van a vencer, van a vencer. No importa si se levanta una crisis financiera, siempre van a salir en victoria. Así que escríbenos tus comentarios acerca de esta palabra. ¿Qué tanto te bendijo esta palabra? Porque yo sé que te bendijo, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios que te estoy compartiendo en este momento. Te bendigo en el nombre de Jesús y vamos a tomar un momento para orar.
Ya que estás en tu casa, nos tocó obligatoriamente por la situación que estamos atravesando en los diferentes países del mundo, nos tocó estar en casa y como dice allí en el verso 22, ninguno salga de su casa. Recomendación, nadie salga de su casa. Seamos prudentes. Es que el Señor me guarda. Es que el Señor me protege. Y como yo soy hijo del rey, nada me va a pasar. Sea prudente. La fe y la prudencia no van a pelear. Aquí el mismo Señor dijo, habló una cuarentena, habló de una cuarentena y les dijo, se quedan en su casa, se quedan y no salen de las puertas de su casa. Si salen de las puertas de su casa, no respondo. Si están por fuera de su casa, viene el ángel de la muerte y los puede destruir. Así que quédese en casa ya. En mi recomendación en este momento, quédese en casa, no salga para ninguna parte. Solo que sea una urgencia, están diciendo los gobiernos, pero yo le aconsejaría, ojalá no tuviera que salir, porque realmente el ángel de la muerte sí está rondando y está llevándose a miles y miles de personas. Entonces, quédese allá en casa. Vamos a tomar un tiempo para orar. Ahí tú que estás en tu casa, reúnete con tus hijos, tómate de la mano con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, tómate de la mano con el abuelo, si está allí, tómate de la mano con la abuela, si está allí en tu casa, y vamos a orar juntos. Padre eterno, te doy gracias. Inclina en tu rostro y cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por esta palabra que hemos recibido. Una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra, Señor Padre, que no solamente, Señor Padre Santo, transforma nuestra manera de pensar, sino que va a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Señor, gracias por esta palabra, porque es una palabra para las familias, Padre. Tú nos estás invitando a ser familia de altar, Señor amado, a ser gente que aprendemos a tener tiempo con el Señor, que le damos al Señor el primer lugar, que el Señor es el centro de cada hogar, de cada familia, Señor, que Cristo, que el Cordero ocupa el centro de cada familia, Señor amado. Señor, yo te pido que en cada casa, Señor Padre, se estén viviendo tiempos maravillosos de oración. Señor, si hay alguna familia que no ora junta, Señor, yo te pido que pongas en ellos el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Señor, levantamos el altar familiar en esta mañana, Padre. Levantamos ese altar familiar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque familias que oran unidas, Señor, familias que comparten la palabra juntos, serán familias que están unidas, Señor, que nada los va a destruir, que nada los va a derribar. Señor, oro por esas familias que están pasando por divisiones, por contiendas, por problemas, Señor. Esta es la oportunidad, Señor, para arreglarse. Esta es la oportunidad, Señor, para reconciliarse, Señor. Oro por esas familias que están pasando por alguna crisis financiera. Señor, si Cristo es el centro de cada familia, sabemos que Cristo es nuestra provisión y tú nos darás todo lo que necesitamos conforme a las riquezas de su gloria, Señor. Oro por ese varón que está sufriendo. ¿Qué le voy a dar a mi familia en esta cuarentena? No te preocupes, no te inquietes, porque el Señor proveerá lo que tú necesites. Oro por ese varón, oro por esa mujer que es cabeza de hogar, por esa mujer, Señor, que está en crisis, que está pensando, oh, no tengo nada que darle a mis hijos, o ya se va a acabar lo que tenía guardado. No se preocupe, Cristo va a proveer de manera sobrenatural. Bendigo cada hogar, echo fuera la enfermedad de cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido, Señor, que la unidad vuelva a casa. Oro por esas familias que tienen hijos en las drogas, que tienen hijos en el alcoholismo, quizás, Señor, que tienen problemas morales, Señor. Oro por esos hijos, Señor, Padre Santo, que están en cosas, Señor, que no te agradan. Señor, oro para que obres un milagro en esos hijos y en cada familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, bendigo cada familia en el nombre de Jesucristo, pero especialmente te pido, Señor, que a partir de ahora se levante un altar familiar en cada casa, Señor, y que nadie salga de las puertas de su casa, Señor, Padre, sin haber orado. En este tiempo no podemos salir, Padre, pero cuando se llegue el tiempo de que se termine la cuarentena, Señor, nadie saldrá, Señor, de sus puertas, Señor. Yo clamo a ti, Señor, Padre, que cuando pase el tiempo de la cuarentena, Señor, y que ya no tengamos que recibir esa orden, que nadie salga de su casa, Señor, Padre, no salgamos sin haber orado.
no salgamos sin haber puesto nuestra vida en la mano del Señor. Padre, gracias por cada familia. Bendigo cada familia, como tú le dijiste a Abraham, en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Bendigo a todas las familias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús y agradecer a Dios porque nos dio esta oportunidad para escuchar la palabra, para recibir la palabra. Como te decía, al no saber lo que el Señor viene haciendo en tu vida, en tu familia, déjanos ahí tus comentarios y comparte el link de la página, comparte también esta palabra. No seas egoísta, la palabra de Dios no es solamente para ti, es para todo aquel que la necesita. La palabra de Dios es para toda la humanidad que la necesita, así que compártela con otros. El Señor te bendiga y te guarde. Declaro un día bendecido y un comienzo de semana y un resto de semana bajo bendición y bajo victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, viviendo lo mejor de lo mejor para sus vidas. Declaro que la provisión no faltará en su casa en esta cuarentena. Declaro que la enfermedad no tocará tu morada. Declaro que ninguna plaga te tocará en el nombre de Jesús. Recuerda, si oramos juntos en familia, venceremos juntos. Dios te bendiga. Dios te guarde en el nombre de Jesús.